Buenos días, hermanos. Siempre es grato poder compartir la palabra. Seguidamente vamos a ver un pequeño video como introducción. Hola, ¿cómo le va? Me llamo Jesús, a la cual quería agradecerle a toda esa gente que fueron parte de la obra de Dios para que yo hoy en día esté acá en Chubut, en la base de Puerto Madryn, y agradecerle por el tema del viaje también, mucha gente que ha colaborado, me han ofrendado, y agradecerle, estoy agradecido de haber estado acá también. No pude ir a Tailandia e India, pero Dios abrió otra puerta que a la cual vine a esta base a poder servir también en la cocina. Bueno, les quería comentar un poco que esto sería el comedor, donde estaría sirviendo, donde estarían comiendo la gente, y la verdad estoy contento de lo que Dios está haciendo en mi vida. Y bueno, y ahora les muestro la cocina para que vean a dónde estaré cocinando. Vengan. Bueno, acá sería la cocina, donde estaría trabajando con algunos equipos también. Y la verdad, muy contento y agradecido por todas aquellas personas que han podido ser parte hoy en día para que yo hoy pudiera estar acá también, ¿no? Y agradecido, la verdad, mi corazón está muy agradecido de haber estado acá, donde más me encanta, la cocina. Y nada, que Dios lo bendiga, y la verdad que están en mis oraciones y contento. El video que acabamos de ver es un joven de 24 años, se llama Jesús Alejandro, es de nuestra ciudad y como podemos observar su profesión es gastronómico, pero tengo que comentarles que tuve la oportunidad de conocerlo. Lo vi una sola vez en una reunión casera. Él atravesaba una situación de consumo problemático. Desde los 11 años de edad, él consumía alcohol, marihuana, pasta base, y en febrero del 2022, fecha en que yo lo vi, por la gracia de Dios conoció a otros hermanos, le hicieron una entrevista, ingresó a un centro de rehabilitación en la ciudad de General Roca, Río Negro, más exactamente en la Fundación La Salida. Y solamente por su gracia este joven fue transformado y hoy sirve al Señor. Y atravesó muchas tormentas. Justamente en el día de hoy me toca predicar el pasaje de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Y he titulado la prédica, Jesús está en nuestra barca. Por favor, le voy a pedir al hermano Alberto que si puede dar lectura de ese pasaje y también ustedes que me puedan acompañar en sus Biblias, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Capítulo 4, versículo 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?
Gracias, hermano. Antes que nada, rescaté como aspectos importantes dentro del desarrollo de la prédica 3 puntos: el propósito de Dios, el poder de Jesús y los discípulos perplejos. Mis compañeros que me precedieron en las reuniones anteriores han hablado sobre las enseñanzas, hemos visto los milagros también que hizo nuestro Señor Jesús, también hemos visto parábolas que cómo el reino de Dios se asemejaba a una semilla de mostaza, cómo se asemejaba a una red, y hoy vamos a ver otro aspecto importante sobre una fuerza sobrenatural. El mar de Galilea, donde ocurren estos acontecimientos, si bien es cierto que este pasaje, Jesús calma la tempestad, está en los evangelios de Lucas, el evangelio de Mateo, tomé el pasaje de Marcos porque lo vi un poco más completo, con más detalles, porque dice que era de noche, ¿sí? El versículo 35 dice, ha llegado la noche, y entonces le dice, pasemos al otro lado. Y después alude también a otro detalle que dice que había otras barcas con él. Aparentemente, me imagino yo, que también la multitud que escuchaba durante el día sus enseñanzas también lo acompañaba al otro lado y quería estar cerca de Jesús. El mar de Galilea, donde ocurren los hechos, dicen los estudiosos, dicen Josefo en particular, que era un mar de poco caudal, pero que había tormentas repentinas, o sea, sorpresivamente agitaban las aguas y cubrían la barca. Como en este caso, dice que las olas cubrían la barca que se inundaba. Dice, se anegaba. Me imagino estos pescadores, experimentados muchos de ellos, porque estaba Pedro y otros, tenían experiencia, tenían pericia en lo que hacían y en el manejo en un lugar cotidiano de trabajo y de vida como es el mar, porque eran pescadores. Sin embargo, se vieron sorprendidos, se vieron temerosos. Por eso dice aquí su palabra que había una gran tempestad, no era pequeña, era una gran tempestad. Y las olas también eran grandes, porque dicen también los estudiosos que eran olas de 7 metros de altura. O sea, 2 veces y un poco más tal vez de la altura de este salón. Me imagino que trataban de remar más fuerte, de bajar las velas del barco. Mientras tanto Jesús dormía, dice, apoyado en un cabezal en la popa. En la parte trasera seguramente estaba apoyando en algún cojín o almohadón su cabeza. Y aquí vemos cómo Jesús 100% era humano, porque estaba cansado. Imagínense, nosotros trabajamos 8 horas o tal vez llevamos una jornada bien agitada en nuestro horario y estamos cansados. Y todos los días prácticamente hacía lo mismo, enseñaba, alimentaban a las personas y estaba cansado. Se durmió, dice. Ahora, estas tormentas que pasaron estaban ya en la mente de nuestro Señor Jesucristo. En su omnisciencia, Dios Jesús sabía de que iba a haber una tempestad, pero había en todo esto un propósito. Jesús, si vemos, dice, pasemos al otro lado. Era un imperativo. Entonces, ¿cómo los discípulos podían tener miedo si estaban con Jesús? Pero suele suceder que muchas veces pareciera que olvidamos que Jesús está en nuestras vidas, que está en nuestras dificultades. Pero también al hablar de tormentas, nuestra Biblia, la palabra de Dios dice que hay tormentas que corrigen.
Hay tormentas que perfeccionan, como hemos visto en este joven del video. Era una persona que era esclavo del pecado, esclavo de las adicciones, como yo también alguna vez lo fui. Soy un pecador redimido, no nací en una cuna cristiana, pero un día conocí al Señor y por su gracia hoy estoy aquí. Como muchos de nosotros que llegamos ya de adultos a los pies del Señor. No sé si hay alguna visita que hoy nos acompaña. Parece que allá en el fondo. Invité a algunos compañeros de la policía a ver si, porque siempre me preguntan, dice, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y le digo, sí, trabajo. ¿Y para qué? Me dice, che, ¿cuánto te están pagando de profe? ¿O qué estás haciendo seguridad? No, trabajo para el Señor. Y me paga muy bien. Bastante, digamos, ahora en el aguinaldo recibí un sobresueldo, digamos. Me llena de salud, me llena de paz. Bueno, volviendo al tema de las tormentas decía que corrigen. Nos corrigen cuando andamos fuera de la voluntad de Dios. Y andar fuera de la voluntad de Dios es vivir en pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Como algún día a mí y a muchos de nosotros nos separó. El pecado nos separa de Dios. Aunque a veces nosotros tenemos un corazón endurecido, pero llega un momento que si nosotros, como decía la canción, miramos a ese amigo que es Jesús, Él nos reconoce y nos llama por nuestro nombre. Hay tormentas que perfeccionan. Por ejemplo, en este caso, los discípulos andaban dentro de la voluntad de Dios, porque obedecieron. Le dijo, pasemos al otro lado. Si Jesús nos dice a nosotros hoy, pasemos al otro lado, es porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene la seguridad que vamos a llegar al otro lado. Muchos de los que estamos acá hemos atravesado tormentas y también vamos a seguir atravesando tormentas. Algunos serán objeto de bullying en el colegio, a otros tal vez reniegan y sufren porque los hijos han dejado de venir a la iglesia. Otros tienen un pariente que está en las adicciones, en el consumo. Y así podíamos seguir dando una lista larga de tormentas. Pero Jesús es la respuesta. Jesús está en nuestra barca, está en tu barca, está en mi barca, está en nuestra barca. Jesús es el capitán de nuestro barco. No es como dicen algunas sectas, en el pare de sufrir. No, su palabra nos dice que en el mundo habrá aflicciones, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Entonces muchas veces recurrimos a ídolos, recurrimos a esa cultura tradicional, a ese sincretismo. Muchas veces siendo creyentes, conozco personas de otras denominaciones, de otras congregaciones que siendo creyentes recurren, frente a una tempestad, recurren a un adivino. Tirame la hoja de coca, tirame la carta, hace una limpieza con alumbre, con plomo. Quizás a Justin le parezca un poco raro escuchar estas cosas, pero brevemente hay personas que se sienten enfermas, que se sienten desanimadas, preocupadas, afectadas en su salud y recurren a un chamán, a una persona, a un curandero y les pasa el plomo o el alumbre y se van a sanar, según ellos. ¿Sí? Y después eso tiran en una sartén al fuego y van mirando y queriendo ser Dios, de adelantarse y saber el futuro, el presente y el futuro de su salud,
o de su preocupación. Pasemos al otro lado del río, al otro lado de la orilla. Nosotros vamos a pasar al otro lado, porque Jesús está en nuestra barca y Él tiene la respuesta para nuestras preocupaciones. Así como calmó la tormenta en el mar de Galilea, también hoy va a calmar las aguas de nuestras tormentas emocionales, económicas. Quizás va a demorar, pero los tiempos de Dios son soberanos. Jesús tiene el poder. Dice que levantándose reprendió al viento y al mar. Calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Lo que no esperaban los discípulos es justamente este momento de deidad de nuestro Señor Jesucristo, que dice, calla, enmudece. Enmudece es una palabra que remite a una sujeción total. Calla, enmudece, y se calmaron las aguas y dejó de soplar el viento. Yo me imagino que muchos de los que han visitado el norte ven a veces como el viento pareciera que con la mano te tiran en la cara a la tierra. O a veces cuando crecen los ríos y las aguas se desbordan y hay evacuados. Me imagino esas olas cubriendo la barca. Me imagino también Volcán, año 2017, cómo el lodo de 2-3 metros de altura ingresó al pueblo de Volcán. Sin embargo, el pueblo se levantó, volvieron a hacer casas, fallecieron 4 personas, y viendo el video vi una persona que decía, gracias a Dios estoy viva. Gracias al enfermero Rodolfo, que era el personal de sanidad de ese lugar, que dice que salvó muchas personas discapacitadas, personas de edad, niños. A partir de las 9 de la mañana que sonó la alarma, dando aviso que la luz se desbordaba. Muchas veces también como en este caso climático, físico, lo podríamos llamar, Dios nos previene, Dios nos alerta. Como en este caso de la localidad de Volcán, toda la comunidad, el gobierno y sobre todo sabía de lo que iba a suceder. Pero nada se hizo. No se han vuelto a encauzarlo, no se dieron otra dirección al encauzamiento de este arroyo que se llama el arroyo de los filtros. Para los que suelen visitar el norte, yendo de acá, es el que está al lado de la Calera. Nos ubicamos, ¿verdad? Bueno, ese es el arroyo que cruzó, porque si bien es cierto que hay un arroyo del medio que es el más popular y que muchas veces también crece lodo, esta vez el lodo vino por el arroyo de los filtros. Sonó la alarma y la gente se desesperó, pero algunos han recordado a dónde se debían dirigir, cuáles eran los lugares de resguarda, y hay gente que sí se salvó, la mayoría, porque obedeció. Qué importante, ¿no? Cuando alguien nos previene sobre lo mal que pueden suceder, en este caso de las inclemencias climáticas. Pero muchas veces
el Señor nos llama a la reflexión con su palabra, llamando al pecado por su nombre. Como muchos de nosotros, en muchas ocasiones hemos transgredido, hicimos lo que quisimos, como bien lo dice la palabra de Dios en Jueces. Nosotros también en muchas oportunidades fuimos como los judíos, rebeldes, a hacer lo que queramos. Y también así nos fue hasta que tocamos fondo. Dios también quiere y permite muchas veces que toquemos fondo. Ese corazón en algún momento se tiene que ablandar y escuchar el plan de salvación. Siguiendo con el tema del poder de Dios, hizo callar, hizo enmudecer. Muchas veces en nuestras vidas sentimos que Dios no puede obrar o que directamente no va a obrar. Así como los discípulos no sabían que Él iba a obrar calmando las tempestades, calmando estas fuerzas naturales como es el mar. Jesús tiene el poder. Jesús tiene la respuesta. Jesús está en tu barca y también está en la mía. Pongamos nuestra mirada, pongamos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Si Él dice que pasemos al otro lado, es porque Él sabe, Él tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. En su tiempo vamos a llegar a esa meta que Él quiere. Es un trabajo duro, es sacrificado. Es una carrera de resistencia, como decía el apóstol Pablo. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Así como el creyente, muchas veces cuando comienza con esa emotividad en su andar cristiano y sirve y no sabe qué otra actividad más puede hacer, y llega un momento, se comienza a enfriar, se comienza a alejar. No, en este peregrinaje, en esta travesía por el mar, por la vida, nosotros permanentemente tenemos que tener esa confianza, esa fe que Jesús está en nuestra barca, que tenemos que remar en nuestra vida, que tenemos que seguir confiando, que tenemos que seguir creyendo, que tenemos un Dios de poder, que Jesús transforma vida, como lo hizo con este joven Jesús Alejandro. Jesús tiene el poder. En su tiempo lo hará. Muchas veces nosotros dudamos, como dice su palabra en otra versión y en otros pasajes, hombres de poca fe, cobardes, hombres de poca fe. Aquí estoy. Eso le dice, aquí estoy. Entonces que nuestra fe no merme, que sigamos creciendo. No seamos esos bebés espirituales que seguimos tomando leche. Muchos de los que están aquí llevamos años y los tienen bien llevados, no solo en la vida, sino en el servicio del Señor. Pero hay otros que también llevan años, pero no han madurado, no han crecido. Que no dejemos de servir, que no dejemos de orar, que no dejemos de clamar, que no dejemos de buscar a Dios en medio de las tormentas. Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar obedecen. Los discípulos estaban perplejos. Si bien es cierto que la mayoría de ustedes saben qué significa perplejos, pero igual, voy a recordar para algunos que no lo tienen presente. Perplejos es el estado de una persona que está confundida, que está desconcertada, que no sabe qué pensar, que no sabe qué decir, que no sabe qué hacer. Y los discípulos estaban en esa
condición. Como muchas veces nosotros también estamos confundidos, estamos desconcertados, estamos asombrados, pero no olvidemos lo que Jesús hizo en la vida de cada uno de nosotros. A algunos los recogió de la calle, a otros de los vicios, de muchos pecados. Primero a mí. Cuando ya no tenía ganas de vivir, a los 50 años, conocí a Jesús. Estaba cansado, estaba desbordado, estaba desconcertado, estaba confundido. No sabía qué hacer. Y el obrero que me habló de Cristo me dijo, descanse. ¿Y a cuántos de nosotros hoy nos dice, descanse? Confía en Dios. Con ese poquito de fe confiemos en Dios. Confiemos que Jesús está en nuestra barca. Porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo Jesús. Es el mismo Dios que hizo cruzar a Moisés el Mar Rojo. Es el mismo Dios que hizo caer los muros de Jericó. No nos olvidemos de eso. Dios es inmutable. Su palabra dice, no te dejaré, no te desampararé. Estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Recordemos eso. No importa cuál sea tu tempestad. Y si no la tenés ahora, cuando llegue, recordá que Jesús está en tu barca. Que Jesús está en nuestra barca. Él sabe por qué nos dice, pasemos al otro lado. Porque hay un propósito para nuestras vidas. Jesús tiene poder. Y muchas veces nosotros estamos confundidos. Estamos desconcertados. Pero hoy, nuevamente, Dios te recuerda. Clama. En medio de la dificultad, clama a Dios. Dice su palabra en Jeremías. Clama a Dios y yo te responderé y te haré conocer grandes cosas que tú no conoces. Su palabra también dice, yo les doy la paz, no como el mundo lo da. Esa paz a tu tormenta, a la mía, está en Jesús. Su palabra dice, por nada estés afanoso, sino que en toda oración y ruego sean presentadas tus peticiones delante de Dios. Entonces vendrá esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestros corazones en Cristo Jesús. Esa paz es Cristo. Jesús transforma vidas y no nos dará una prueba que no podamos soportar. Nos da la prueba, pero nos da la salida. Recordemos que Jesús está en nuestra barca. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este privilegio, Señor, que tenemos de escuchar tus recomendaciones, de escuchar tus correcciones, porque sabemos, Señor, que vos nos querés perfeccionar, nos querés refinar en nuestra prueba, en nuestra fe. Gracias, Señor, porque hoy nos diste el aliento de vida y dice que tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor, porque nos sacaste de muchas tormentas. Gracias, Señor, porque al otro lado, Señor, vos nos llevarás y algún día también podremos ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Líbranos, Señor, de toda tentación, de toda ocasión próxima a caer.
próxima de pecado. Ayúdanos, Señor, a afirmarnos, a sostenernos en nuestra fe, aunque sea chiquita. Confiemos en Dios, busquemos tu mirada, porque vos tenés la respuesta para todo. Gracias, amado Padre, por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás, Señor, en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus vidas, en sus trabajos, en sus estudios, en sus proyectos que tienen. Amado Padre, te pedimos que te quedes en nuestra barca. En el nombre de Jesús. Amén.